Bueno, hablemos de las matemáticas discretas. Estas estudian una serie de estructuras como algoritmos, grafos, teoría de números, que son el fundamento de las ciencias de la computación. La matemática discreta es un área de la matemática encargada del estudio de los conjuntos discretos, finitos o infinitos numerables. Son fundamentos para la ciencia de la computación porque solo son computables las funciones de conjuntos numerables, mientras que el análisis real está fundado en el conjunto de los números reales los cuales no son numerables. La matemática discreta es la base de todo lo relacionado con los números naturales y o conjuntos numerables. Dentro de las matemáticas discretas tenemos conjuntos, elementos y sus relaciones entre estos. Veamos qué son y cómo se pueden aplicar en la vida diaria. Empecemos por ver qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos que tienen ciertas características en común. En este caso tenemos tres conjuntos, el A, el B y el C. Cada uno tiene un color diferente para diferenciarlo. Las características que tienen en común es que sus elementos son de tipo numérico. Ahora, ¿qué es un elemento? Un elemento es el que pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. En este caso, los elementos serían el 11, el 1, el 4 y el 2 para el caso del conjunto A, y de igual manera para el B y el C. En los conjuntos podemos tener diferentes relaciones y propiedades. Estas pueden ser la intersección, la unión y la diferencia simétrica. Veamos la intersección. Una intersección es una operación que resulta de otro conjunto que contiene los elementos comunes. Es decir, para el caso del conjunto A y el conjunto B, su intersección sería el 1 y el 4, que son los elementos que tienen en común. Acá lo podemos ver de manera gráfica y acá de manera un poco más textual. Así es como se representaría la intersección. Por otra parte, la unión es cuando dos o más conjuntos de ellos resulta una operación en otro conjunto, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales. Entonces, acá podemos ver la unión de todos los conjuntos, del conjunto A, del conjunto B y del conjunto C, que serían todos los elementos. Para el caso específico del conjunto A y el conjunto B, sería el 11, el 1, el 4, el 2, el 5 y el 8. Esa sería la unión. Acá de manera gráfica y de manera más textual. Ahora, la diferencia simétrica es el conjunto de elementos que solo pertenecen a A o B, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, para el caso del A y el B sería el 11 y el 5. Para la diferencia simétrica entre A y C sería el 11 y el 3, y entre B y C sería el 3 y el 5. Acá lo podemos ver de manera un poco más textual. Veamos un ejemplo en la vida real. En una tienda musical se tiene un inventario de instrumentos, los cuales están divididos por géneros musicales. Se desea saber en esta tienda cuántos instrumentos en común hay entre estos géneros musicales. Para ello se plantea plasmarlos en conjuntos y poder encontrar qué instrumentos en común hay entre estos géneros musicales, los cuales se ven en los siguientes diagramas. Se puede ver que en el jazz hay más instrumentos, se puede ver que en el rock hay una cantidad menor de instrumentos y en el género pop hay una cantidad media de instrumentos. Pero si nos fijamos en el centro de estos tres conjuntos, hay una serie de instrumentos en común entre los tres. Los que podemos denotar que son un micrófono, una batería, un bajo y una guitarra. ¿Por qué es importante saber esto? Para no terminar comprando más instrumentos, por ejemplo, de más que no se vayan a necesitar, lo cual podría ser un ahorro en gastos empresariales muy importante para la empresa. Veamos la representación de estos conjuntos de una manera ya no solo gráfica, sino también textual. Tenemos los tres conjuntos representados cada uno por la letra inicial del género. Para el caso del rock, la letra R y sus respectivos instrumentos. Para el caso del jazz, la letra J y sus respectivos instrumentos, todo este conjunto. Y para el caso del pop, la letra P y de igual manera con sus elementos, en este caso instrumentos. Veamos la diferencia simétrica entre
por ejemplo, el jazz y el rock. Vemos que son estos. Acá están escritos un poco más textualmente. Y acá, para entenderlo un poco mejor, son estos instrumentos. Y en este caso el triángulo para el caso del rock, que está acompañado de nuestro querido amigo Cosmos. Otra de las operaciones o relaciones que se pueden realizar entre conjuntos es la intersección. Entonces la intersección entre el jazz y el rock sería el violín. Acá, para entenderlo un poco mejor, sería este de acá, que es el que está en común en medio de los dos. Y de igual manera para los demás. Y la intersección entre los tres, entre el jazz, el pop y el rock, sería el bajo, la guitarra eléctrica, la batería y por último la voz, que serían este pequeño estos elementos que se ven acá, que pertenecen a los tres conjuntos. Y por último, la unión de todos los conjuntos sería este total, que se puede evidenciar acá un poco más textualmente. Si quisiéramos ver solamente la unión entre el jazz y el pop, descartaríamos a nuestro amigo Cosmo, y ahí ya quedaría la unión entre el jazz y el pop. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con las bases de datos? Aquí podemos ver un diagrama de clases de una base de datos relacional. Esta es la representación de esa tienda que acabamos de decir. Podemos ver los tres géneros, el rock, jazz, pop, representados como tablas, como si fuera cada conjunto. Estas tablas tienen a su vez ciertas variables, digamos en este caso, no sé, puede ser el número de audiencia, bueno, cosas que no son tan relevantes. Lo que queremos aquí hablar es sobre los instrumentos. Estas tablas tienen instrumentos que comparten entre sí. Si nosotros digamos que en el sistema de la tienda quisiéramos consultar, no sé, las guitarras, no sé, por ejemplo, si hiciéramos la sentencia en SQL inner join, podríamos dar como resultado pues los elementos que comparten. Digamos un inner join entre el jazz y el rock, ¿sí? Una consulta entre ambas tablas nos daría como resultado pues los elementos que comparten. Y lo mismo para el jazz y el pop. También podemos hacer una sentencia en la que nos muestre toda la intersección entre ambos conjuntos, los tres. Si hiciéramos una sentencia left join, podríamos verlo representado como una diferencia simétrica, donde dejamos los elementos que están relacionados y solo dejamos los de los conjuntos. Y digamos, si quisiéramos consultar todos los elementos de todos los instrumentos de la tienda, con una consulta podemos hacer inner join de todas las tablas y nos aparecerían todos los elementos. También podríamos atraer como otro valor a qué género pertenecen, y así podríamos pues tener la información más completa para mostrársela al cliente. Como conclusión, podemos decir que las matemáticas discretas son importantes, ya que lo que hacen es analizar, clasificar y ordenar los datos para obtener más claridad en los procesos, transformando algo tedioso en algo mucho más simple. Muchas gracias.